Saludos mis hermanos y mis amigos que vienen a visitar este muro. Estamos compartiendo este en vivo porque para mí es muy importante que podamos discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. Quiero compartir con ustedes la paráfrasis de Romanos 12:1 que dice de esta manera. Quiero comenzar con este texto para que vayamos explicando este tema tan importante. Y este texto de Romanos 12:1 en paráfrasis diría de así: no te amoldes a este mundo. Cuando dice no os conforméis, el término allá habla de formación de la persona, formación de carácter, formación de valores, formación de ética, formación de principios. Lo que está diciendo allá el pasaje es que en la manera como una plastilina es puesta en un molde y se va moldeando, ahí el molde del cristiano es Cristo. Saludos allá a nuestra hermana Flor Umaña. Estamos aquí hablando de este tema tan importante, pero quiero introducirlo para que logremos entender qué es lo que estamos tratando de transmitir y entender en realidad el sentido espiritual que está detrás de todo lo que se está moviendo a nivel mundial. Y cuando Romanos 12:1 dice no os conforméis a este siglo, está diciendo que el mundo te presenta un molde como donde se hacen formas de yeso, ¿no? Se prepara el yeso y entonces se te presenta un molde, tú echas el yeso aquí. Cuando salga el yeso ya tiene la forma del molde. Lo que ahí está diciendo es no te conformes, no te amoldes al mundo. Es el molde el mundo ya preparó su molde y te quiere hacer en esa forma. Por otro lado, Cristo Jesús es nuestro molde. De hecho, Él es el modelo. Cuando usa el término que Él es el modelo de la creación de Dios, está diciendo que Él es el molde de la creación de Dios. Por eso todo lleva su imagen. Y esto es tan importante para el cristiano. Tenemos dos opciones: o nos hacemos al molde de Cristo o nos hacemos al molde del mundo. Y el mundo tiene el molde listo para conformar al creyente en su molde mundano. Y esto sucede a través de lo que hoy quiero explicar, que se llama la ventana de Overton. ¿Y qué es realmente lo que está pasando en el mundo? Yo voy a poner el ejemplo en esta ocasión de los Juegos Olímpicos, porque es realmente el ensayo perfecto, por así decir, para mostrar cómo está amoldando el mundo a muchos cristianos, y muchos cristianos están entrando en ese molde, están dejando sus principios y se van llevando poco a poco introducidos en ese molde del mundo. Y yo lo voy a ir explicando de cómo esto se va moviendo. Aquí ustedes pueden ver aquí cómo el mundo se va moviendo desde la derecha donde tú estás, y se va moviendo hasta que ya te amoldes por completo. Y eso se va haciendo paso a paso. Lo explican algunos analistas sociológicos a través de lo que se llama o se conoce como la ventana de Overton. Si ustedes no lo habían escuchado, la ventana de Overton, y Overton fue en el siglo pasado un crítico muy interesante, porque este analista, que más que nada fue usado para promover ventas, pero posteriormente se entendió el sistema en el aspecto político y cómo los políticos utilizan esta ventana para ir moviendo a los valores de la sociedad. Es decir, vamos a suponer que aquí hay una ventana. Esta ventana va a representar el cuadro en donde el telón que se va a mover para descubrir lo que hay aquí detrás. Lo que hay detrás, cuando se mete en la ventana, se presenta en la pantalla para que ustedes lo vean. Por ejemplo, los medios son una ventana, porque, por decir, si yo tengo aquí un celular, cuando yo estoy mirando todo lo que está pasando aquí en las noticias, en las redes sociales, ya entré en esa ventana. Todo lo que se pone para que se vea es lo que entra dentro de esa ventana. Y esto es muy importante que lo captemos. ¿Qué es lo que se puso en escena a través
de los Juegos Olímpicos, qué es lo que se quiso meter en la escena para que todos lo vean en esa ventana, qué se metió en esa ventana y hacia dónde se quiere llevar a la sociedad. Esto es algo muy importante. Por eso lo que está sucediendo en este momento no solamente es una cuestión de que pues un atleta, que hay que comprender que de alguna manera pues qué pasaría si tú tuvieras un hijo de esta forma, con esos sufrimientos. No, ese es el punto principal que se está moviendo, pero hay algo más detrás que se puso dentro de la ventana para que las personas lo vean y empiecen a hablar de ese tema que vamos a ver. Hay 6 pasos que llevan en el cambio de lo que se mete dentro de la ventana que se le llama Overton. Precisamente Joseph Overton hablaba, por ejemplo, de los cambios que se dan, y ponía un cambio que si tú quieres promover, por decir así, el canibalismo, decía, bueno, primeramente, pues metes en la ventana lo impensable. Es un ejemplo, ¿no? Metes en la ventana lo impensable. Ahorita vamos a ver, una vez que metas lo impensable, bueno, pues ya estás cerca de lo radical. Al poner lo impensable y dices, no, esto nunca va a pasar. Pero poco a poco, una vez que ya metiste dentro de la ventana esto, empiezas a manejar los términos. Ya no vas a usar canibalismo, vas a usar un término un poquito más tolerante como la antropofagia, ¿no? Y ya le cambiaste el término, que ya no se ve tan mal en la sociedad, y empieza a avanzar desde lo radical hacia lo aceptable, y empiezas entonces a decir, mira, esto sí es radical, pero esto es aceptable hasta cierto punto, se puede comer cuando tienes una necesidad, cuando pasa. Y fíjate, todo esto que estoy comentando pasó en el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Lo voy a poner rápidamente en el tema del aborto. Primero, llegó el momento en el que era impensable que tomen el tema del aborto, porque todas las definiciones de la humanidad y todos aquellos que estaban basados en el concepto de que el hombre tiene un valor porque lleva la imagen de Dios, bueno, pues se respetaba la vida humana desde el momento de la concepción. Pero lo impensable se puso dentro de la ventana de Overton para que se discuta y se pudo conocer qué es lo que hay detrás de esas discusiones, y se puso una expresión de lo radical. Bueno, ¿y qué pasaría entonces con las personas, las mujeres que son violadas, que son abusadas, y a veces por un familiar? ¿Cómo no vas a proponer permitir el aborto? Entonces pasó de lo impensable y se le propuso algo radical, y entonces dice, sí, hay que aceptar, sí, porque qué tal si esa persona sufre mucho. Y después, una vez que ya se aceptó lo radical, entonces viene a ser lo aceptable. Es decir, todos aquellos que de alguna manera piensen diferente, pues son retrógradas, porque tiene uno que ser humano, tiene que ser comprensible, y dentro de la ventana ya entró de lo radical, pasó a lo aceptable. Pero después de esto, saludos amigo Gómez, un abrazo aquí desde Cozumel. Estamos tratando de explicar la ventana de Overton. Vean qué interesante qué es lo que pasó en los Juegos Olímpicos. Estamos hablando, y ahorita lo voy a explicar, pero quiero que entiendan la ventana de Overton. Antes, miren, después de lo aceptable, ya aquel que no acepte ese tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Ya es un retrógrada, pues ya se le cambió el nombre, ya no es aborto, sino es interrupción del embarazo, y va siendo aceptable en todos los medios de comunicación que también están a la dominación y al servicio de ese sistema. Por otro lado, el lenguaje se va usando popular para que incluya el concepto de lo que se quiere propagar. Una vez que llegó a lo aceptable, pasa a aceptarse como sensato. Dentro de la ventana, vean ustedes que ya una vez que se está discutiendo que es aceptable, ya no solo es aceptable, sino que es sensato. Una persona que acepta el aborto es una persona progre, es una persona que está adelantada a sus tiempos, es una persona, y eso, escuchen eso, está en todos los niveles, no solo entre los médicos, entre los profesores. Ya entonces ya se empezó a hablar, fíjate, desde dónde corrió, desde la izquierda, que era impensable, ya llegó a ser aceptable. Y después, una vez que ya se está hablando de algo sensato, entonces ya se llega a ser algo popular, de modo que ya se ha difundido abiertamente dentro de los medios
se puede imprimir. Eso es lo que pasó, por ejemplo, dentro de los libros de texto en México. Ya estamos en este punto de lo popular, que ya se está difundiendo todo lo que son los conceptos de izquierda, que en contra de la vida y la familia. Ahora, qué interesante, porque después viene, ahora sí, lo político. Una vez que llega al punto de lo político, es porque ya es para ponerlo en las leyes. Ahora, quiero que vean todo ese camino. ¿Qué es lo que pasó ahorita en los Juegos Olímpicos? Todavía se hizo algo radical. Lo impensable se presentó. Se tiró una idea, la idea woke. ¿Qué es la idea woke allá en ese sentido? No solamente es una cuestión de woke, que estamos hablando de una revolución, de un despertamiento, porque ese es el término que se utiliza para woke, un despertamiento de conciencia. ¿Hacia qué ese despertamiento de conciencia? ¿Qué es lo que se puso en la ventana de Overton? Vuelvo a reiterar, en la ventana de Overton se corrió el telón para que la sociedad vea. Se puso en el telón lo que estaba oculto, lo que estaba acá detrás, que nadie podía ver. Se metió aquí en la ventana para que todos puedan ver. Y una vez que todos puedan ver esto, algo que es impensable, que se volvió radical, vamos a llamarle así, se volvió como un boom, una bomba que se puso dentro de la escena. Vean que todavía son 6 pasos que llevan todavía para que lo legalicen. Todavía 6 pasos. Pero ya se tiró el primer boom para la ideología woke. Y esto que es impensable, hablar de la pedofilia, porque eso es lo que allí se está enfocando, se está enfatizando, y corro hasta el riesgo de que se bloquee el video, porque allí esa palabra pedo, que usted ya conoce, la bloquean de inmediato, te bloquean el video. ¿Por qué? Porque hay que no conviene al sistema. Y lo que estamos diciendo es, ya se tiró la bomba. Fue de lo que es impensable a lo radical. Ya entró dentro de la ventana. Ya entró allá en la ventana. Y entonces, voy a explicar rápidamente cómo es que lo woke fue de lo impensable. ¿Quién iba a pensar que dentro de los Juegos Olímpicos van a atacar una idea cristiana? ¿Quién lo iba a pensar? Y esto es algo muy interesante que ahí se está dando. Y aquí es donde está, pues prácticamente se tiró el boom de lo impensable. ¿Y qué es lo que pasó? Que ahora te presentan algo radical. Es decir, como algo que no puedes aceptar. Y ahora vamos a hablar de la clausura, por ejemplo. El ejemplo, ¿qué es lo que pasó en la clausura de los Juegos Olímpicos? Se presentó, si ustedes lo vieron, un boom de lo impensable. Lo pusieron dentro de la ventana de Overton, o sea, para que el público lo vea, lo pusieron dentro de la ventana. Todo lo que estaba acá atrás entró en escenario, entró en la discusión. Algo que es impensable, todo mundo empezó a hablar de esto, de lo impensable. Pero pusieron un ejemplo radical. ¿Cuál es el ejemplo radical? 2 hombres en la final de los Juegos Olímpicos de la categoría femenil. O sea, lo radical. ¿Y cuál es lo otro radical? Lo otro radical es donde empieza ya a trabajar para que de lo radical pase ya en la ventana. Ya no se empiece a hablar de lo radical, sino de lo aceptable. Porque empieza la pregunta: ¿qué pasaría si uno de esos competidores es tu hermanito, o es tu hermano mayor, o es tu hijo, que nació con problemas de autopercepción o con un trastorno físico de esa manera? Y entonces, lo que yo les comentaba cuando se habla del aborto, ¿no? Que del aborto se dice, a ver, pero si es una violación, ¿qué pasaría? Vean, no están tocando en realidad los temas, el meollo del asunto, sino van de un extremo radical para que sea aceptable. Muchos creyentes y oyentes cayeron en esta trampa de lo aceptable. De hecho, en las difusiones, medios supuestamente de comunicación cristiana
salieron a hacer esa aceptación, que eso que en Apocalipsis dice que tengo contra ti que toleras. O sea, hacer tolerantes para que se vuelva aceptable. No se dieron cuenta que cayeron en el juego de la ventana de Overton y que pasaron a lo aceptable. Una vez que bajaron la guardia, recuerden con qué texto comencé. Yo comencé con el texto de Romanos 12:1. No os conforméis, no te amoldes. El mundo hizo su molde, te metió en el molde y tú ya pasaste a aceptarlo. Fíjense qué interesante esto. Te metió el mundo en ese molde y cambiaste tus principios de fe, tus principios bíblicos. Los cambiaste, los negociaste y ahora te hiciste conforme al molde. ¿Al molde de qué? Del mundo. ¿Por qué? Porque llegaste al punto de aceptarlo. Ahora vean qué interesante esto, porque después de la aceptación, ¿qué es lo que viene? O sea, a veces pensamos que no, esto no puede pasar, no va a suceder, pero yo les puedo probar a través de todas las leyes que se han aceptado, que ha llegado hasta el punto de lo político. ¿Cómo llegó al punto de lo político? Con un proceso de cambio de mentalidad social. Ahora, de lo sensato pasó a lo popular. Después de que ya es algo que se vuelve sensato, es decir, es que es lo más correcto aceptar toda esta cuestión, ahora en los medios de comunicación se va a volver popular y van a empezar ya a promoverlo en todos los medios escritos, en el lenguaje común, porque se van a cambiar los términos. Recuerden que los términos ya, por ejemplo, pedofilia ya no se va a utilizar, se van a utilizar otros términos, a lo mejor un sexo intergeneracional, cuestiones así, ¿no? Para ir aceptando y que no sea tan golpeado. Pero una vez que se pone dentro de la ventana, cuando llega al punto en el que ya se volvió popular en los medios de comunicación y todos los que escriben empiezan a promoverlo, ya entonces se pasa al último punto, que es lo político. Ahora, fíjense, sobre el tema del aborto, por ejemplo, Overton, uno de los seguidores de Overton, presenta un punto interesante, porque él dice que cada punto, cuando se entra en la ventana, vean esto, vean interesante esto, cuando se entra en la ventana, cuando se vuelve popular, ya no hay problema para discusión de lo político, y cuando se aprueba en lo político, ya cada una de las partes te lleva a otra. Voy a explicarlo de nuevo, por ejemplo, con el tema del aborto. Era impensable. Pero bueno, sí, pero si es violada. Y después se empieza a discutir lo aceptable y lo sensato. ¿Qué cosa es sensato? Vean que ya saltaste de lo que era impensable, ya no lo estás discutiendo, lo que era impensable. Ahora estás discutiendo en la ventana aquí. Ahora en el tema, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo, el tema del aborto en la mayoría de los estados en México ya no es problema. Ahora, decía uno de los seguidores de la ventana de Overton, uno de los analistas sociológicos, decía de esta manera: ahora van a discutir el aborto posparto. ¿Por qué? Porque lo demás ya está aceptado. Ahorita ya no van a discutir si es bueno o malo el aborto, porque ya es malo definitivamente en la política. Así lo tienen clasificado. Ahora lo que van a discutir es ya el aborto de 5 meses, de 6 meses o posparto, es decir, después de nacido. ¿Por qué? Porque ya el tema de que si es bueno o malo ya no se va a discutir, ya lo discutieron. Ahora van a avanzar un paso más. Así es como va. Cada vez las discusiones son avanzadas. ¿Por qué es importante mantener la ventana aquí? Que nosotros no permitamos que avance, porque de lo impensable y lo radical, ahora muchos ya llegaron a lo aceptable. Dicen, no creo que sí es la posibilidad, y es ahí donde entra el buenismo. El buenismo es que muchos salieron a ser más buenos que Dios en las redes sociales y a decir, sí, pero ¿qué pasaría si tu hijo o es el caso tuyo? Ponte en su lugar. Y el buenismo ya no está discutiendo lo impensable, que ya lo pasó. Ahora está discutiendo qué grado de aceptación debe de tener. Fíjate, ya cambió su mentalidad, porque antes tenía la mentalidad de que era malo.
tenía la mentalidad de que era malo, pero ahora ya es aceptable. Ya cambió el área de la discusión. Y después de que sea aceptable, ya va a hablar del grado de sensatez. Cuándo sí y cuándo no. Cuándo sí es bueno el movimiento woke y cuándo no es bueno el movimiento woke. O sea, ya cambió, ya avanzó. Vean, eso es la ventana de Overton. Saludos desde mi pueblito, Tishbacap, Yucatán, dice allá Daniel. Un abrazo, ahí comiendo, creo que las tortillas hechas a mano y todo lo que es la comida yucateca sabrosa. Saludos y provecho a todos por allá. Vean, esa es la ventana de Overton. Cada vez el tema en discusión, cuando ya se acepta lo sensato, ahora empieza a aceptarse fíjense, ya no es si es malo, sino qué tan bueno es difundirlo demasiado. No, es un ejemplo, ¿no? Pero ya lo de lo malo ya quedó, ya salió de la ventana de la discusión. Por esa razón, ¿qué es lo que pasó? Que el creyente se metió en el molde del mundo. El mundo le metió el molde. Romanos 12, 1 dice, no os acomodéis a no os amoldéis. Es la palabra que se traduce allá cuando dice no os conforméis, no te hagas conforme. Es como la plastilina que se mete en el molde y se le da forma. O como yo decía, creo que ya acerca de ¿cómo se llama eso? El preparado que se hace para hacer de moldes, bueno, cemento, vamos a decir, que se pone en el molde. El caso es que el mundo está metiendo en el molde a los cristianos. Y ellos están saliendo del molde de Cristo, de los principios de Cristo, y se están metiendo en el molde que el mundo les está promoviendo. Y es lo que aquí está advirtiendo Romanos 12, cuando dice, no te hagas al molde del mundo. O sea, el molde es en tus principios, el molde es en tus conceptos, el molde es en la forma de ser también, porque de lo que tú entiendes, piensas y crees, se transforma en tu práctica. Y esto es la moldaje. Eso es la ventana de Overton. ¿Qué es lo que se están poniendo en este momento? Ya pusieron, ya tiraron lo impensable. Lo impensable lo pusieron como algo radical completamente para que sea aceptado, y algunos ya llegaron a este punto, algunos ya llegaron al punto de la aceptación. Todavía les falta más para aceptar el tema de la pedofilia, pero ya algunos ya están aceptando el punto de la cultura woke, y van a llegar hasta acá, cuando ya llega a ser un elemento político que se va a presentar, porque escuchen lo que estoy diciendo, vean cómo va avanzando la sociedad. ¿Y sabes quién va definiendo la temperatura de la sociedad occidental? Los cristianos. Lo que a mí me dice, no son los mundanos. ¿Por qué los mundanos no? Porque ellos no tienen ese problema tanto en la aceptación. Los cristianos son el enemigo. Si ustedes han estudiado todo este ataque, es un ataque en contra del cristianismo, y los enemigos número uno del sistema son los cristianos. Si los cristianos, que son la sal, pierden su sabor, todo se acaba. O sea, no hay nadie que le vaya a hacer frente. Les voy a decir una cosa, ni siquiera los católicos. ¿Por qué? Porque en el caso de los cristianos evangélicos, como no tienen un papa que les diga y les mande, haz esto, excepto las denominaciones donde les prohíben la participación social, pero fíjense, en el caso de la Iglesia Católica sí, si no se mueve de arriba y arriba se doblan en el sistema, ya todos abajo se están tronados. ¿Por qué? Porque si de arriba, porque su sistema es piramidal, episcopal, es hacia arriba, desde arriba a abajo. Entonces lo que dice el máximo jefe, si él se dobla ante esas ideologías, todos abajo, podrá haber ruidos allá entre laicos y todo, pero no van a tener. En el caso de los evangélicos es diferente. En el caso de evangélicos sí pueden resistir esto que se está poniendo en la ventana de Overton. Pueden resistirlo. ¿Por qué? Porque ellos, su guía y su dirección y su autoridad máxima es la palabra de Dios, y su dirección viene de arriba, pero del Espíritu Santo, no de la estructura humana. Y ellos son los únicos que pueden hacer frente a esto. Esto es lo que está pasando. Bueno, amigos, no os conforméis a este siglo, no te hagas al molde. El mundo te está haciendo al molde, y muchos cristianos y muchas denominaciones están haciendo al molde, a tal grado que en Estados Unidos ya
están acomodando sus leyes religiosas a todo lo que aquí estamos viendo, que en la ventana de Overton, cómo se va moviendo. Ya llegaron hasta el punto de que la política vino a establecer los principios ya. ¿Por qué? Porque pasaron todo el proceso y no hubo resistencia. Ahora, amigos, esto es lo que quería compartirles. ¿Qué es lo que hay detrás de los Juegos Olímpicos? Vemos que pusieron en la ventana de Overton el punto de la agenda. Ya se empezó a discutir. Algunos cristianos ya llegaron al punto de aceptarlo. Y poco a poco ya se están involucrando en esa agenda que sin conocer woke, incluso salen a defenderlo, porque salen a defender posturas políticas que son abiertamente anticristianas. Y esto es algo muy, muy triste, de verdad. A mí me duele mucho escuchar cristianos que ya no tienen el molde de Cristo, sino se amoldaron al mundo. Su molde ahora es el mundo, su molde son los principios woke, principios que el mundo les está dando a través de todos los medios de comunicación, y dejaron el molde que es Cristo. Y esto es algo muy triste lo que está pasando. Esperamos que reaccione pueblo, y que el pueblo de Dios pueda mantener su postura, no cambie sus principios en medio de una sociedad cambiante. No lo cambies, porque no te amoldes a este mundo. Romanos 12:1, esa es la enseñanza que ataca el tema de la ventana de Overton que hemos visto. Espero que pueda entender que estos Juegos Olímpicos presentan la realidad de una guerra espiritual que estamos viviendo. Sí, es una batalla cultural, sí incluye una batalla política, pero detrás de esto es más que cultural, más que política, más que social, es espiritual todo lo que está detrás. Y eso definitivamente tiene los efectos en la sociedad que estamos viviendo. Bueno, pues espero que lo entendamos, abramos los ojos a la realidad y veamos que allí, en esta forma, nos los presentaron abiertamente ante todos. Presentaron en la ventana de Overton lo impensable, lo radical, lo pusieron aquí ya en la pantalla, lo pusieron para que todos puedan ver, y algunos llegaron al punto de lo aceptable. Es muy triste. Bueno, que Dios me los bendiga. Saludos. Si no hay preguntas, que sería formidable, porque este tema es algo que nosotros tenemos que tocar, que nosotros tenemos que discutir, que nosotros tenemos que analizar, y que tenemos que tomar las armas para hacer frente a todo este sistema anticristiano. Yo lo veo como el espíritu del anticristo que se está moviendo en todo esto, y es real. Que Dios me los bendiga, amigos. Si no tenemos pregunta, bueno, pues vamos a dar por terminado esta transmisión aquí en vivo.